La escritura aparece en Mesopotamia o Egipto en torno al 3000 a.C. La escritura mesopotámica se basa en la escritura cuneiforme, distintos símbolos, algunos con unas formas triangulares, y es en Mesopotamia donde encontramos los primeros textos legales, como es el código de Hammurabi que vemos aquí representado. En Egipto encontramos la escritura mediante jeroglíficos o escritura hierática también. Vale, encontraremos textos de carácter religioso, legislativo, económico, etc. En Mesopotamia, la zona situada entre los ríos Tigris y Éufrates que desembocan en el Golfo Pérsico, encontramos los primeros grandes imperios: el imperio sumérico, el imperio babilónico, el imperio asirio y el imperio persa. Pero antes de convertirse en grandes imperios, serán pequeñas ciudades independientes unas de otras, como Ur, Uruk, Eridu o Lagais. Las construcciones mesopotámicas se hacen en ladrillo debido a la inexistencia de grandes canteras de piedras, y por ello se utilizará el arco de medio punto y la bóveda de cañón para construir los principales edificios religiosos que sean los zigurats. También encontramos arte religioso, como son los orantes de Gudea, y también encontraremos grabados en piedra con escenas de caza, como la leona herida. En el año 3000 a.C., Narmer unifica los territorios del Alto y el Bajo Egipto, unificando todas las ciudades que había a lo largo del Nilo. Tenemos que pensar que el Nilo, con sus crecidas periódicas durante cada año, fertiliza mucho los territorios y además era una gran vía de comunicación. Al crearse un poder central fuerte en la figura del faraón, se podrán realizar grandes construcciones que permitirán regar más campos y de esta manera crearse un gran imperio. Un imperio protegido ¿por qué? Por el desierto. La sociedad egipcia estaba clasificada por clases sociales. En la cúspide, el faraón, que era el jefe político, militar, religioso del antiguo Egipto. Por debajo tenemos a los altos sacerdotes y a los altos funcionarios, los escribas, que era la gente que dominaba el arte de escribir y las matemáticas, y ya por debajo los soldados, comerciantes, agricultores, artesanos, etc. Y por debajo de todo un pequeño grupo de esclavos. Los esclavos no eran demasiado numerosos, a excepción de algunos momentos, y eran bien tratados. Por favor, las pirámides no eran construidas por esclavos. ¿Podía haber algo de trabajo esclavo? Sí, pero no exceso. Los trabajadores de las pirámides eran los campesinos en la época de la irrigación, cuando se inundaba el campo del Nilo por el Nilo, y además cobraban salarios, cobraban en ropa, en comida. Fijaros si era importante estos trabajos, que la primera huelga documentada de la historia se produce durante la construcción de las pirámides, porque se retrasó el pago en comida. Los egipcios eran una sociedad politeísta, es decir, creían en varios dioses, mejor dicho, muchísimos dioses, cada uno con una finalidad. Y además eran muy supersticiosos, tendrían numerosos amuletos y los encontramos en las distintas tumbas, en los distintos yacimientos de Egipto. Es muy importante también comprender que los egipcios creían en la vida después de la muerte, pero para poder tener esta vida después de la muerte el cuerpo se debía preservar. Y por eso veremos que embalsaman a los cuerpos, embalsaman a la gente. Este embalsamamiento lo vemos en las distintas momias, en los sarcófagos, y en este caso vemos la imagen de una mujer embarazada, embalsamada. ¿Cuál es el proceso en general para momificar una persona? Primero, el cuerpo era despojado de sus vestimentas y tumbado sobre una cama de embalsamamiento para su purificación. Una vez en la cama, se realizaba una incisión en el lado izquierdo del abdomen con un cuchillo de piedra de obsidiana con la apertura suficiente como para meter la mano y extraer el hígado, el estómago, los intestinos y el diafragma y los pulmones. El corazón se dejaba intacto, ya que era necesario para el juicio final. Anubis, el dios a cargo de esta prueba, usaba el corazón para equilibrar la pluma de Mat, que simbolizaba la verdad, la justicia y la armonía, y así decidir si serían admitidos en el Seket Aru, que es el paraíso, o si sería devorado por la diosa Amit, destruyendo su alma. El resto de órganos extraídos se lavaba y se enjuagaban con especias y vino de palma, para luego guardarlos en vasos canopos o jarras canópicas, una especie de jarras con motivos. ¿Y qué pasaba con el cerebro? Hay estudios que afirman que se intentaba extraer, bien sea haciendo un pequeño agujero en la cabeza o incluso por la cavidad nasal. Retirados los órganos, el cuerpo sufría un proceso de deshidratación, para lo que utilizaban natrón. Esta sal se introducía por las cavidades corporales y, aparte, se cubría el cuerpo completo, evitando el proceso de descomposición. Una vez deshidratado, y con el fin de mantener la forma del cuerpo, lo rellenaban con diferentes materiales, como polvo de natrón, paja, serrín o arena.
así como aceites aromáticos, perfumes, canela, incienso o incluso cebollas, para evitar el olor. Tras esto, se envolvía el cuerpo con unas finas telas de lino, colocándose amuletos en diferentes partes del cuerpo, que se pensaba que eran esenciales para el paso al más allá. Tan solo entonces el cuerpo quedaba preparado para su viaje al más allá, y se conservaba a lo largo de miles de años en buen estado. Los egipcios usaban arquitectura arquitrabada, es decir, no usaban ni el arco ni la bóveda. ¿Por qué? Porque pueden construir con grandes piedras al poder transportarlas a través del Nilo hasta los lugares donde se construían los templos. Estos templos son en honor a los faraones y debían perdurar para la eternidad, ya que el faraón se convertía en un dios tras su muerte. Entre los templos veremos una gran decoración con jeroglíficos, pinturas, etc. En la imagen vemos el templo de Debod, que es un templo que está en Madrid y fue un regalo del gobierno egipcio tras la construcción de la presa de Asuán, ya que cuando se construyó esta presa iba a ser inundado y se iba a perder. También hay otro en el Museo de Nueva York. Las principales construcciones funerarias egipcias son la mastaba, la pirámide y los hipogeos. ¿Cuál es su finalidad? Proteger el cuerpo del faraón para la vida en el más allá y las riquezas que le tenían que acompañar. Las pirámides más conocidas son las de Keops, Kefren y Micerino, y dentro del hipogeo más conocido es el de Tutankamón, ya que es el hipogeo que se encuentra con todas las riquezas sin haber sido expoliado por los ladrones.